Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Si tu aspirador Quick que compraste en el Aldi ha dejado de cargar o la batería le dura muy poco, en este vídeo te voy a enseñar cómo podemos cambiar la batería. Este proceso es muy similar a cualquier aspirador de esta marca o incluso diría que casi para cualquier aspirador de este estilo. Pues veréis, los síntomas son los siguientes. Puede ser que el LED de carga, este que parpadea, esté constantemente parpadeando y nunca llegue a quedarse fijo. O puede ser, como es mi caso, que sí que llegue a quedarse fijo, pero una vez que indica que ya ha cargado la batería, el aspirador no funcione. O si llega a funcionar, la batería dura muy poco. Pues maravilloso, llegados a este punto tenemos que cambiar la batería. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la batería y luego al final del vídeo vamos a ver cómo buscarla por internet para poder comprar exactamente el mismo modelo que necesitamos. Cambiar la batería es realmente sencillo y no vamos a necesitar nada especial salvo un destornillador de rosca Phillips, también llamado destornillador de estrella normal y corriente. Aquí detrás tenemos el conector del cable de carga y aquí tenemos el primer tornillo que tenemos que aflojar. Aquí tenemos los otros dos tornillos que tenemos que retirar, que es este de aquí y este de aquí. Uno y el otro tornillo. Maravilloso, pues una vez que hemos sacado los dos tornillos de aquí y el tornillo de aquí detrás, cogemos por aquí y sacamos esta pieza. Ahora esta de abajo la deslizamos hacia la izquierda y allá finalmente podemos estirar de la batería para retirarla del todo. También es posible retirar la batería sin sacar esta pieza de aquí, pero cuesta un poco más, así que esto ya como vosotros veáis. De acuerdo, pues en el caso de este aspirador tenemos que comprar una batería modelo BP25220G, que sería la batería original que trae el aparato. Yo ya he comprado el recambio, que no es exactamente la misma batería, quiero decir en modelo, pero sí que es completamente compatible y el tamaño son idénticas una que otra. Y muy bien, volver a poner la batería es muy sencillo, basta con ponerla, ubicarla así, con las pilas, digamos, mirando hacia nosotros, no al revés, el circuito tiene que quedar dentro de la máquina. Y digamos que las pilas miran hacia nosotros, encajarla a tope que llegue hasta el fondo. Si habíamos retirado esta pieza, la tendremos que poner, para ello la ajustamos primero, para que quede perfectamente alineada. Y la deslizamos hasta que encaje en su sitio. Ahora pondremos esta parte de aquí. Metemos primero de esta parte para que quede encajada. Y después apretamos. Volvemos a poner sus tornillos, acabamos de atornillar todos los tornillos y arreando, ya tenemos aspirador nuevo otra vez. Ya funciona y ya dura lo que tiene que durar. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo y dónde se compra la batería. Pues bueno, para comprar la batería simplemente nos vamos a Google, por ejemplo, y si escribimos batería BP25220G, nos aparece una serie de opciones donde podemos comprar la batería. Así que ya aquí escogeremos la opción que más nos convenga. De acuerdo, yo en mi caso he escogido esta de AliExpress, que si escogemos la de 2000 mAh es exactamente la original, o si como en mi caso escogemos la otra de 2500 amperios, es una batería distinta pero es perfectamente compatible, y esta nos dará un poquito más de autonomía, porque es una batería más grande que la original. Esta es la que habéis visto en el vídeo, la de 2500 mAh, y es la que está funcionando perfectamente en el aspirador. Hay que tener en cuenta que esta opción vale 32 euros más los gastos de envío, que son 10 euros. No es una batería especialmente barata, pero bueno, es una batería que al final hará que el aspirador vuelva a funcionar. Así que eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, agradezco que le deis al like, que suscribáis y ya está. Eso es todo y hasta el siguiente vídeo. Un saludo.